El Señor Jesús, hablando con la samaritana, le dijo: el agua que yo le daré será una fuente que salta para vida eterna. Hay un río de Dios que quiere fluir de lo más profundo de nuestra vida. Jesús le explica a la samaritana que ese río era el río de su espíritu. Era el río de su espíritu que iba a fluir de lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser espiritual. Y que a través de ese río de vida iba a venir no solamente a nuestra vida esa plenitud, esa paz, esa sabiduría, sino que también a través de ese río podíamos bendecir a muchas vidas. Pero también, tristemente, en el libro de Apocalipsis, vemos que la serpiente también lanza un río de su boca. Y que ese río iba contra la iglesia. Pero la tierra abrió su boca, dice, y tragó ese río de iniquidad, ese río de perversidad. Y cuando nosotros vemos en toda la Biblia, entonces vemos que hay dos ríos. El río que sale de la boca de Dios, que es el que en esta oportunidad deseamos compartir para que ese río pueda llegar a su vida y que ese río pueda fortalecerlo. Pero también que entendamos que hay un río de perversidad, que hay un río. Y cuando hablamos entonces y vemos en toda la Biblia que hay dos clases de ríos, también entendemos que estos ríos hablan de ideas. Está el río de Dios que habla de las ideas de Dios, de los conceptos de Dios, de la naturaleza de Dios. Pero también está el río del enemigo, que también son ideas, son conceptos. Por eso, cuando estos dos conceptos, cuando todos estos dos ríos chocan, es ahí en donde vemos esa batalla dentro de nuestra vida. Porque queremos que prevalezca el río de Dios, que prevalezca la corriente de Dios, las ideas de Dios, la palabra de Dios, y no las ideas del hombre, no los conceptos del hombre, los caminos del hombre, los pensamientos del hombre, que tristemente están entrando a la iglesia, porque en Apocalipsis dice que la serpiente lanzó ese río contra la iglesia. Y qué triste es ver que esas ideas, esos pensamientos han entrado a la iglesia y están haciendo estragos. Y esta oportunidad, yo lo que quiero hablar es acerca de un río, y es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una corriente filosófica, es un río filosófico de los gnósticos. Y hoy los gnósticos, que son una corriente filosófica, entre muchos temas que ellos tienen, y este es el más fuerte y que ha entrado a la iglesia, es el pensamiento positivo. Si tan solo pudiéramos comprender, hay un libro que se llama El poder del pensamiento positivo, hablado por actores famosos, pero también por investigadores, psicólogos y por empresas de liderazgo que han hecho un negocio el hecho de trabajar con la mente de las personas, porque tiene una aceptación en las vidas. Estos libros se venden por miles. El poder que tiene el pensamiento positivo, que lo que piensas, eso va a suceder. Que lo que piensas o en lo que piensas lo atraes. El poder de la atracción. Libros famosos que se venden por miles en muchas librerías y que tristemente están en muchas iglesias.
abrazando esa corriente filosófica del poder del pensamiento positivo. ¿Por qué tiene tanta aceptación? Inclusive en muchos sectores de la iglesia, porque buscan el bienestar emocional, porque buscan el bienestar económico, porque buscan la estabilidad familiar, porque buscan un liderazgo fuerte. Y todo eso es lo que Dios busca también. Dios busca que espiritualmente estemos bien. Dios busca que tengamos bendición y prosperidad. Dios busca que la familia esté estable. Y Dios busca un liderazgo fuerte y firme. Y por eso es una de las razones del por qué estamos estudiando en esta oportunidad este tema. Pero la diferencia está en qué conceptos, en qué ideas, en qué caminos vamos a estar basando nuestra fortaleza espiritual, nuestro bienestar económico, nuestro bienestar familiar, y sobre qué bases estará nuestro liderazgo. Y déjeme decirle que esto es importante, que usted, pastor y padre de familia, comprendamos esta verdad, que entendamos que existe un camino, que es el camino de Dios. Por eso, mire, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él estaba pensando precisamente en todas estas corrientes filosóficas que ya habían en su tiempo, y que el hombre le quiere proveer al hombre el camino o las formas de poder encontrar su felicidad, pero a través de las ideas del hombre, a través de los conceptos del hombre. Y se hace un negocio el hecho de brindarle al hombre, a la humanidad, el camino a la felicidad, pero por las ideas del hombre. Y el hombre no tiene la sabiduría de Dios para encaminar a la humanidad por el camino correcto, por las ideas correctas. Y en esta oportunidad, por eso es que lo que queremos es que entendamos que el río de Dios, los caminos de Dios, son los únicos que pueden darnos esa bendición para nuestras vidas. ¿Qué pasa con el problema del pensamiento positivo? ¿Qué es lo que pasa? Y para entender esto, quiero que vayamos a Malaquías en el capítulo 1 y en el versículo 4 y versículo 6. Y vamos a comprender que esta tendencia del pensamiento positivo es una cuestión del corazón y que ya existía desde hace tiempo. Imagínense, desde el profeta Malaquías, hace miles de años. Y aquí el que está hablando no es el mundo, sino que era el pueblo de Dios, que estaba ya tragándose esa mentira, la mentira que salía de la boca de ese río perverso. Estaba entrando a la mente, porque de eso se trata, ¿no? El enemigo quiere conceptualizar nuestros pensamientos a los pensamientos de él y no a los pensamientos de Dios. Ya se estaban tragando el mensaje. Por eso Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también, iglesia, dice Pablo, sean extraviados en vuestros sentidos por las mentiras que Satanás quiere lanzar a la iglesia. Y una de las mentiras que la iglesia ha tragado, como Eva tragó la mentira, es precisamente este tema del pensamiento positivo. Que seamos positivos en nuestra mente y que lo que pensamos positivamente, eso va a suceder. Que si tú piensas que vas a ser rico, vas a ser rico. Que si tú piensas que esto va a suceder, eso va a suceder. Pero veamos algo aquí.
¿Cómo podemos hacer que las cosas sucedan? En Dios, porque eso es lo importante. Que las cosas sucedan, sí, pero que sucedan en la voluntad de Dios. Sí, que las cosas sucedan en mi vida, en tu familia, en tu ministerio, pero que sean las cosas que Dios las haga que sucedan. Y si Dios no quiere que sucedan, aunque estén en nuestro pensamiento, no van a suceder, porque lo que deseamos es que en nuestra vida se cumpla la voluntad perfecta de Dios. Y que Dios sabe que esas cosas, si llegaran a suceder, pueden desviar nuestra vida de Él, por un lado. Y por el otro lado, es que sí van a suceder, pero no en el tiempo de nosotros, sino que van a suceder en el tiempo de Dios. No cuando mi mente diga que tiene que suceder. Eso es importante. Entonces en Malaquías, fíjense, quiero que veamos ahí en el libro de Malaquías, en Malaquías capítulo 1 y en el versículo 4 al 5, como les decía, este mensaje, esta corriente filosófica ya había entrado en el pueblo en los días de Malaquías. Y dice en el versículo 4, cuando Edom dijere, cuando el cristiano dijere, Edom era parte del pueblo de Dios, y cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, habría que ver por qué han empobrecido, por qué llegaron a la calamidad, por qué llegaron a la condición espiritual en la que habían llegado. Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero volveremos a levantarnos. Pero vamos otra vez a levantarnos. Es ese pensamiento positivo, ese pensamiento que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Pero espérense, leamos lo que sigue diciendo la Escritura. Pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. Cuando Edom dijere, Edom es ese cristiano que ha caído en una calamidad, en una situación difícil, porque se ha olvidado de Dios. Porque ha dejado atrás los mandamientos de Dios. En el tiempo de Malaquías, el pueblo se había alejado de Dios. Habían dejado de hacer altares a Dios. Habían dejado el culto verdadero. Habían menospreciado la palabra. Habían menospreciado todo lo relacionado a Dios. Habían abandonado al huérfano. Habían abandonado a la viuda. Había mentira, maldad, violencia, pecavidad, unos pecados terribles. Y habían llegado a esa situación de calamidad, habían caído en situaciones. Y ahora dicen, hemos caído, sí, pero nos vamos a volver a levantar. Sí, en nuestro pensamiento nosotros nos vemos que nos vamos a levantar, vamos a edificar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero no en el plano de Dios. Porque dice aquí la Escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. La Escritura dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ellos sí querían edificar, pero no con Dios, no acercándose a Dios. Sí, con mucho pensamiento positivo, sí. Sí, vamos a levantarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero si Jehová no edifica la casa. Y ese es el mensaje de esta oportunidad. Preguntarte y preguntarme, ¿está Jehová contigo?
¿Está Jehová conmigo edificando la casa, edificando la familia, levantando mi vida espiritual, mi liderazgo, mi situación económica? A veces somos como el pródigo. El pródigo sale de la casa con una fortuna y se va de la casa del padre. Se aleja, se va lejos, porque va empoderado, porque lleva dinero. Pero termina mal su vida, lejos del Padre. Así están estos en los días de Malaquías. Nosotros vamos a edificar, vamos a levantarnos, pero el Señor les dice: ustedes son un pueblo impío. Lo dice aquí en la Escritura. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ese es el problema del pensamiento positivo. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Fíjense, yo visitaba muchos colegios a hablarles y les decía a los jóvenes: si ustedes quieren ser bendecidos, si ustedes quieren ser levantados un día, quieren ser prosperados un día, no les hablaba del pensamiento positivo. Les hablaba este pasaje bíblico entre muchos que hoy también quiero compartirle a los jóvenes que me puedan estar escuchando. Honra a padre y madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas te salga bien. Para que las cosas te salgan bien, no necesitas el pensamiento positivo. Está bien tener una visión de que me va a ir bien, pero porque estoy honrando a mis padres, porque estoy honrando a mis padres. La Biblia, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios me dice que yo debo de honrar a mis padres, que yo debo de bendecir a mis padres, que yo debo de obedecer a mis padres, que yo debo de amar a mis padres, debo de caminar con mis padres para que sea de larga vida y que todo lo que yo haga me salga bien. De nada te va a servir tener un pensamiento positivo, leyendo libros de el poder del pensamiento positivo, si no honras a tus padres. Y más que honrar a tus padres, es honrar la palabra y creerla y decir: Señor, quiero honrar tu palabra, amando a mis padres para que me vaya bien. Me va a ir bien si yo creo en tu palabra y vivo a la luz de tu palabra. Otra escritura dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y todo lo que hace prospera. Salmo 1:2. ¿Cuánto tiempo pasamos en la ley de Jehová, meditando en ella de día y de noche? Y en ella está nuestra delicia. Es que nos profundizamos en este río de vida, profundizamos en la palabra, creemos en la palabra y la obedecemos. Entonces todo lo que hagas va a prosperar. Pero esta gente que tiene el pensamiento positivo y leyendo esto, lo que menos hacen es leer la Biblia, sino lo que decía al principio, es leer el río de los hombres, es leer la filosofía humana, es creerle a los hombres y no le creemos a Dios porque no nos interesa. Ese era el problema en los días de Malaquías. Le habían dado la espalda a Dios, le habían dado la espalda a la palabra de Dios, habían cerrado sus oídos a los profetas, ya no creían en los profetas, creían nada más en lo que
en su mente perversa había. Y ese es otro problema de fondo con el pensamiento positivo. Porque si no es el Espíritu de Dios quien controla nuestra mente, vamos a estar deseando pensamientos, ideas, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Quiero darles otro versículo que tiene que ver con creer la palabra, vivir la palabra y ser bendecido. En este mismo libro de Malaquías, en Malaquías 3:10, y lo voy a leer completo. Traed los diezmos. El pensamiento positivo no te va a decir que des diezmos. Estos filósofos del pensamiento positivo no te van a decir que traigas los diezmos a la iglesia. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida y sobre tu familia, tu ministerio y tu economía. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Y note, y derramaré, fíjese, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Para aquellos que obedecen y que dan sus diezmos, Él va a abrirte las ventanas de los cielos y va a reprender al devorador que quiere llegar a destruir tu vida, tu familia, tu economía, tu ministerio. Él va a ponerte un vallado alrededor de tu vida. Si nosotros creemos la palabra y si damos nuestros diezmos donde nos corresponde darlos, ese es el camino de Dios. Estas son las ideas de Dios para bendecirnos. Y si tú sigues viendo ese libro, te habla de ser generoso, de ser bondadoso, de tener un corazón para la viuda, de tener un corazón para el huérfano, para tener un corazón para aquellos que están necesitados, que están pasando por una necesidad económica. Hay un camino. Abraham, por ejemplo, fue un hombre próspero, pero fue un hombre que aprendió a hacer altares. Es llamado Abraham el padre de la fe, porque aprendió a oír, a escuchar, a tener una relación con Dios, a tener comunión con Dios, a encontrarse todos los días con Dios. Él vivió en el río de Dios, fluyó en el río de Dios. Fue obediente que cuando Dios le dijo que saliera de Ur, en donde había sido prosperado, donde había sido levantado económicamente, pero él salió y dijo, no, quiero que obedecer a Dios. La prosperidad no está en este lugar, la prosperidad está en obedecerle a Dios, en creerle a Dios. Y él salió de ese lugar al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Abraham fuera próspero, el propósito de Dios es que Abraham fuera un hombre de Dios, un hombre que escuchara a Dios y que viviera en el propósito de Dios. Cuando Abraham tocó que decidir entre caminar con Lot y caminar en pos del Señor, él también se apartó de aquel que era un estorbo para su vida. Creyó a Dios, obedeciendo a Dios. Muchas veces nosotros queremos caminar porque es que me conviene caminar con esta persona y quizás es un impío. No, pero es que él me trae buenos negocios. O sea, estamos confiando en el hombre y no confiando en Dios, quien nos está poniendo en nuestro corazón el sentir de separarnos, porque es alguien que solo piensa en lo material y no piensa en Dios. Lot no pensaba en Dios. Lot solo pensaba en su ganado, en sus reses, y por eso cuando alzó sus ojos y vio y dijo, esta es la mejor tierra, pero Abraham dijo, no quiero caminar con hombres que
tienen sus ojos en lo material. Quiero caminar con gente que tenga su mirada puesta en Dios. Y Adán tomó esa decisión. Que Dios nos ayude a tomar el río de Dios, las ideas de Dios, obedecer la palabra de Dios, y que ese pensamiento, ese río filosófico que ha entrado a la iglesia tristemente, no llegue a tu vida. Hemos visto el fin de ese río. Hemos visto vidas que han terminado mal, como Lot. Lot abrazó este río, ese pensamiento positivo. Terminó destruyendo su vida espiritual, su vida económica, su vida familiar. Ese pensamiento que deja fuera a Dios, ese pensamiento positivo que deja fuera la voluntad de Dios, y que está entrando a la iglesia con ese mensaje de paz, poder y prosperidad. Amemos la voluntad de Dios. Que si Él quiere que pasemos por una situación difícil, amén, Señor. Si Él quiere que pasemos por una prueba, amén, Señor. Yo sé que tú vas conmigo, vas a mi lado. Y lo que quieres a través de esta prueba es ablandar mi corazón. Es hablar a mi vida. Es que yo pueda vencer una debilidad. Quieres enseñarme a que yo confíe más en ti. Que Dios les bendiga y que este mensaje pueda edificar grandemente sus vidas y que nos acerque al río de Dios. Que Dios les bendiga.